Hola, soy Rosa y te doy la bienvenida otra vez más a Reciclado Creativo. En este vídeo te mostraré cómo hacer un gusano de seda y una hoja con un trozo de papel higiénico y una botella de plástico. Necesitaremos un envase de plástico de color verde, un trocito de papel higiénico, un palito redondo de madera, hilo de nylon, pegamento de barra, un cúter, unas tijeras de filo liso, opcionalmente unas tijeras de filo en zigzag, una plantilla o molde con la forma de hoja. Puedes utilizar una hoja natural o descargar la plantilla de mi blog. Encontrarás el enlace en la caja inferior del vídeo. Y un rotulador marrón oscuro o negro. Pondremos el pegamento de barra en un lado del papel. Enrollaremos el papel sobre el palillo redondo de madera y dejaremos secar. Mientras tanto, recortaremos el envase de plástico. Copiaremos la silueta de la hoja. Recortaremos la parte inferior con las tijeras de filo liso. Y opcionalmente recortaremos el resto de la hoja con las tijeras de filo en zigzag. Limpiaremos los restos de tinta con alcohol. Doblaremos la hoja por la mitad. Con el cúter haremos un corte por la línea central de la hoja. Con las tijeras haremos la ranura un poquito más ancha en la parte central. En el tallo haremos un pequeño agujero. El pegamento ya debe haber secado y es el momento de pintar con el rotulador de punta muy fina. Con mucho cuidado, ya que este papel es muy absorbente. Podemos hacer pruebas de la elasticidad del gusano encogiendo y estirando el papel sobre el palillo de madera. Y pintaremos las patitas. Sacaremos el palillo e introduciremos en su lugar el hilo de nylon. Pasaremos el hilo por el orificio del tallo. Pasaremos el otro lado del hilo por la ranura. Ataremos el gusano al tallo con el hilo y remataremos. Haremos un pequeño corte transversal en el palillo y ataremos el hilo. Una vez esté bien atado, probaremos que funciona correctamente. Y ya tendremos nuestro gusano de seda casi real, pero realizado con un envase de plástico, un trocito de papel higiénico y un palillo de madera. Los niños se lo pasarán fenomenal reciclando y les encantará el resultado. Espero que te haya gustado esta idea. Si ha sido así, no olvides hacer me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por estar al otro lado de mi pantalla. ¡Hasta la próxima!